Bienvenidos todos a esta, su casa de oración Torrefuerte. Seguimos con nuestro mensaje de salvación sobre las bienaventuranzas. La semana pasada quedamos trabajando bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Eso está escrito en Mateo 5, 10, 12. Esta es una promesa de bendición para aquellos que sufren por hacer lo correcto. Jesús advirtió que los que le siguiésemos, nuestro amado Padre, que se hizo carne. Ese es el gran misterio de la piedad que está en 1 Timoteo 3:16, que dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Sí? Indiscutiblemente, empieza esa cita diciendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, el Señor dijo que todo el que crea que Él, siendo Dios, se hizo hombre y caminó en medio de nosotros, nos dijo que todo aquel que lo fuésemos a seguir, íbamos a ser perseguidos. Y Él también en la escritura dejó escrito, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, mis hermanas y mis hermanos, seguimos con esta bienaventuranza. Hace 8 días habíamos quedado, estuvimos viendo en Hechos de los Apóstoles, el Señor nos ilustra, nos deja consignado en su palabra que todos aquellos profetas y todos los apóstoles y todas aquellas personas que han seguido de cerca a nuestro Señor Jesús han sido perseguidos por causa de su nombre. Leíamos en Hechos de los Apóstoles como, por ejemplo, el apóstol Pedro y Juan fueron encarcelados, fueron llevados prisioneros por predicar el nombre del Señor Jesús. En Hechos de los Apóstoles 5:17 volvieron y los tomaron otra vez presos porque a ellos los amenazaron, les dijeron que si seguían predicando en ese nombre los iban a azotar, los iban a castigar porque les prohibieron. Pero ellos no hicieron caso porque ellos dijeron, quedó escrito allá en Hechos 5:29, nos es necesario, o sea, es un mandamiento, es algo vital, es algo de vida. Nos es necesario obedecer más a nuestro Señor Jesucristo que a los hombres, dijeron ellos. Entonces, eso quedó allí consignado, dándonos ejemplo, no como nosotros que todavía seguimos queriendo agradarle a la gente del mundo. Nosotros queremos seguir agradándole a nuestra familia, queremos seguir agradándole a las creencias de nuestros abuelos, porque para que ellos no se sientan mal, porque es que yo quiero quedar bien con mi familia, entonces lo mejor es estar en paz con ellos, y entonces confundimos lo de pacificadores con esto, que eso no tiene nada que ver con esa paz que el Señor está hablando. El Señor está hablando de que yo puedo ser un pacificador, pero no por eso, para ser pacificador, yo tenga que negar al Señor Jesús. Y fuera de eso, negarme yo a entrar a un camino de salvación por querer agradar al mundo, por querer tener contenta a la gente y porque todos vivamos en paz. Entonces, a mí me dicen que el Señor Jesús es una tercera persona, una segunda persona. Entonces digo, bueno, sí, está bien, usted piense eso y yo pienso esto y no importa, seamos felices, como algunos predicadores dicen en sus predicas, dicen, bueno, no importa, hay unos que creen que Jesús está en la Trinidad y otros que creen que Jesús es otra cosa, no importa, lo importante es que Dios nos ama a todos y eso es verdad, pero es mentira. Si sabemos cuál es Dios, cuál Dios estamos hablando, es verdad, pero si estamos hablando de otro Dios, eso es mentira. Entonces, solamente hay un Dios y su nombre es Jesús.
Y por estas razones que vamos a ser perseguidos. Nosotros vamos a ser perseguidos por estar diciendo esto, porque a ningún católico lo van a perseguir por decir que es una segunda persona. A ningún musulmán lo van a perseguir porque diga que Jesús es un profeta. A ningún judío van a perseguir por decir que es cristiano porque ellos no creen en el Señor Jesús. Ellos no creen en el Señor Jesús. De hecho, están esperando todavía el Mesías. Y ese Mesías ya llegó. Su nombre es Jesús de Nazaret. Emmanuel, Dios con nosotros. Indiscutiblemente, Dios se manifestó en carne, se hizo presente en carne. Por esa razón, el Señor nos dice que vamos a ser bienaventurados, porque por decir estas cosas que estamos predicando hoy, nos van a perseguir, nos van a encarcelar, vamos a pasar por tribulación por causa de su nombre, nos van a decir que somos locos, nos van a meter presos, nos van a pegar, nos van a echar del trabajo, nos van a echar de las iglesias, nos van a perseguir, se van a burlar de nosotros y aún nos van a matar por causa del Señor Jesús. Pero el Señor tiene una promesa grandísima y es que vamos a ser doblemente bendecidos si tenemos fe, ¿sí? Y que si nosotros vencemos, triunfamos, vamos a ser galardonados por el Señor Jesucristo por haber vencido. Amén. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Carlos Ortega, que nos visita por primera vez, y Oscar Salazar. Bienvenidos, bienvenidos. De verdad, esta es Casa de Oración Torrefuerte. Somos hermanos en Cristo Jesús. Nos une un mismo papá. Su nombre es Jesús de Nazaret. Estaba saludando a los hermanos nuevos. Así que bienvenidos todos los hermanos que nos acompañan por primera vez. Mi nombre es Luis Eduardo Tafur Rosso, de la República de Colombia, del departamento del Tolima. Así que de Ibaguecito lindo, para todos, con cariño, aquí predicando desde los Emiratos Árabes Unidos a todas las personas que nos acompañan. Entonces, seguimos hablando sobre esa persecución que nosotros vamos a tener por causa del nombre del Señor Jesús. No es ninguna otra causa, no lo van a perseguir a usted por otra cosa. Obviamente, en los problemas que vamos a tener en casa, todas las personas vamos a ser de una u otra manera perseguidos por otras razones, en la carne, por portarnos mal por ser desleal en nuestro trabajo, en nuestras cosas, en nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Pero esa persecución no tiene que ver con su vida eterna. La persecución que estamos hablando y que nos está hablando el Señor Jesús, por la cual lo vamos a sufrir fuertemente, es por causa de predicar su nombre, por sostenernos en pie y decir que Jesús es el Padre eterno, por decir que nuestro Señor Jesucristo es el creador del mundo. Por eso es que vamos a ser perseguidos. Usted les decía a ustedes que los discípulos de Jesús fueron perseguidos todo el tiempo. Muchos de ellos murieron, casi todos, el 95%, porque Juan murió pues también atribulado por allá en una cueva, por allá en la isla de Patmos. Lo cogieron y lo encerraron por allá sin que viera el sol, o sea, a Juan. De resto, y a los otros fueron pasados a espada, otros crucificados boca abajo. En fin, eso fueron maltratados. La Escritura nos va a enseñar cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo, todo lo que padeció por causa del nombre del Señor Jesús. Entonces vamos a Hechos 5:17, donde nosotros estábamos hablando allá en Hechos 4 que habían tomado presos a los discípulos del Señor Jesús por haber sanado a un hombre en el nombre de Jesús, un hombre de más de 40 años que llevaba inválido mucho tiempo, y ellos en el nombre del Señor Jesús le dieron sanidad a esta persona. Por eso los tomaron presos y les dijeron: no les dijimos a ustedes que por favor no nos hablen en el nombre de ese Señor de una manera despectiva, refiriéndose a nuestro Creador.
Y entonces acá en Hechos 7, perdón, en Hechos 5, dice la escritura que los volvieron a tomar, los volvieron a tomar presos. Y ellos allá en Hechos 5, 29, desde el 27, perdón, desde el 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Saben que es un concilio, ¿no? Concilio viene de la palabra conciliar. O sea, se reunieron varias personas para ponerse de acuerdo de cómo maltratar o amedrentar a los discípulos de Jesús para prohibirles que no predicaran en el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Se acuerda que los llevé a Mateo 27, 25, donde Pilato les dijo, yo no veo ningún pecado en este hombre? Y ellos dijeron, que la sangre de él sea sobre nosotros y nuestros hijos. O sea, ellos dijeron, nosotros estamos seguros de que él es un falso, que él no es el Mesías que prometió que iba a venir. La sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y aquí están diciendo, ¿sí? Están diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hipócritas, hipócritas, porque ellos echaron encima la sangre de ese hombre, al Dios Todopoderoso hecho carne, hecho hombre. Y entonces respondieron los discípulos de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer al Señor Jesucristo antes que a los hombres. Es necesario. Nosotros no podemos estar en estas alturas de la vida diciendo que creemos en el Señor Jesús, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios Todopoderoso, y estamos obedeciendo al mundo. Le hacemos caso más a las cosas del mundo para que no meternos en problemas. Entonces, cuando tú estás viviendo de esa manera, pensando en no estar en esos problemas por causa del Señor Jesús, tú estás en el camino equivocado, totalmente equivocado. Cuando tú veas que estás pasando por todo lo que el Señor profetizó, que por causa de tu nombre a ti te están persiguiendo, a ti se están burlando de ti, te están haciendo bullying, lo que llaman ahora bullying, eso se llamaba vituperio en la época de Jesús, persecución, y están haciendo bullying a ti por las cosas, a tus hijos, es porque tú vas en el camino correcto, hacia el camino de la salvación. Así que no nos preocupemos por eso. La Escritura nos va a enseñar que debemos preocuparnos más por eso que por las cosas de este mundo, porque el mundo pasa, pero el Señor Jesús no pasa, su palabra nunca pasará, porque Él es eterno, Él es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. Entonces, bueno, los volvieron a tomar y entonces uno de ellos se levantó y les dijo, venga, de los fariseos les dijo, venga, tengamos cuidado porque ya hemos cogido varios que se han levantado y diciendo que son dioses y los hemos azotado, pero ¿qué tal que nosotros estemos atentando verdaderamente contra al Dios Todopoderoso y no sepamos? Dejémoslos, que si son cosas del Señor, eso va a perdurar, si no, eso ya en una semana, en un mes, ya nadie acuerda de eso. Entonces, mire lo que dice acá en el 5, les decía a ustedes, llegamos hasta el 5:29, donde dice que respondió Pedro y los apóstoles diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? Entonces ya después, este tipo les dice en el 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, les aconsejó uno de ellos mismos en ese concilio. Entonces, 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, ojo,
después de azotarlos, o sea, les pegaron, los maltrataron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, ahí está escrito, y los pusieron en libertad, pero antes de ponerlo en libertad les dieron duro, les pegaron para intimarlos, para intimidarlos, para que les diera miedo y no lo hicieran más. Vamos a ver si ellos hicieron lo que muchos hoy estamos haciendo en este tiempo, y es correr, escondernos, llevando una vida de crispetos, de cristinos, no de personas que siguen al Señor Jesucristo. Y dice, y 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron gozosos de que lo hubiesen pegado por causa del nombre del Señor Jesús. Se sentían orgullosos que les pegaron por causa del Señor Jesús. Pero ¿por qué ese orgullo? ¿Son masoquistas o qué? No. Convencidos de que por eso estaban en el camino correcto. Estaban siguiendo lo que el Señor les profetizó, que por causa del nombre de Jesús le iban a pegar. Porque ¿quién va a estar gozoso porque le peguen? Nadie. Nadie. ¿Quién le va a gustar que le peguen? Nadie. Pero le garantizo que si es por causa de su creador, usted va a sentirse digno de decir, wow, no importa, porque este cuerpo va a desaparecer. Este cuerpo esos golpes son en la carne, mas no me golpearon el espíritu. Porque lo que va a trascender, va para la vida eterna es su alma, no su cuerpo. Y entonces miren lo que hicieron. Después de que les pegaron, se sintieron dignos de padecer esa golpiza por causa del Señor Jesús. Y todos los días, 42, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban, o sea, no paraban de predicar hasta que estuvieron en la presencia del Señor Jesús y se cumplió seguramente 100% esa bienaventuranzas en ellos. ¿Cuál? Bienaventurados los que padecen persecución por causa del Señor Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. Y está escrito en la revelación de nuestro Señor Jesús, en Apocalipsis, que Juan vio 12 tronos con los nombres de los 12 apóstoles. ¿Quién dice amén? Eso es porque el Señor cumple su promesa. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él dice que bienaventurados los que van a padecer por causa de su nombre. Entonces, les leí también allá en Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Estamos? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor Jesús, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, ojo, dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, paciencia. Y esa paciencia hace que seamos mansos, que nosotros podamos ser pacificadores, para que se cumplan todas esas bienaventuranzas en nuestras vidas. Amén. Seguimos con la escritura. Dice en Apocalipsis 22:12. Esto va a ocurrir al regreso de Cristo. Todo esto que estoy diciendo, todas estas cosas que estoy diciendo, dice, porque el Señor dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea según sea su obra. O sea que si tú niegas al Señor Jesús, pues ¿qué recompensa vas a recibir? ¿Qué recompensa vamos a recibir? Que el Señor nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco.
Por esa razón, el Señor nos está galardonando, nos está dando un regalo, un galardón de doble bendición, y es que vamos a tener como herencia la vida eterna si nosotros vamos a padecer por causa de su nombre. Allí aparece la palabra vituperio, ¿sí? La palabra vituperio viene del griego oneidizo, O-N-E-I-D-I con tilde Z-O, oneidizo, que significa difamar, atacar, atacar a, molestar, acosar, injuriar, reprochar. Injuriar significa burlarse, decir malas palabras contra usted, proferir palabras que te dañen. Entonces, esa persecución, acá ese vituperio, esa persecución comienza con palabras burla, humillación, desprecio, insultos. Todo eso va a recibir aquel que predica que el Señor Jesús es el Todopoderoso, el Dios verdadero, el Padre eterno, que no hay dioses con Él, que Él es el Padre, que Él es el Hijo y que Él es el Espíritu Santo, que Él es el Creador. Cuando tú predicas eso, vas a recibir burla, humillación, desprecio, insultos, vituperio. ¿Estamos? Así que si usted está recibiendo eso, va por el buen camino. Va por el buen camino. Entonces, a veces el vituperio puede venir de aquellos que consideramos nuestros compañeros más cercanos, porque el Señor dijo que hasta los enemigos nuestros van a ser los de nuestra misma casa. Las críticas más duras y el abuso verbal pueden venir de parte de nuestra propia familia, amigos, etcétera, ¿cierto? Mateo 10:21. Vamos a Mateo 10:21, que dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice el Señor Jesucristo, este será salvo. ¿Quién dice amén? Seguimos. Mateo 24:10. Y se dan cuenta que la escritura ya me está diciendo que se entregarán unos con otros. O sea, el vituperio va a venir hasta de nuestros propios familia. Dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Unos a otros se aborrecerán. Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los de su casa. Yo sé que muchos de ustedes y hoy algunas personas están padeciendo ya eso en sus casas. Aquellos que se niegan a seguir las tradiciones de hombre que violentan la palabra de Dios, esas tradiciones que violentan la escritura, violentan los mandamientos que el Señor Jesucristo nos mandó. Entonces, cuando tú llegas a tu casa y no celebras tu taina tuturumaina o no lees la novena esa de aguinaldo, que eso es una farsa, es una mentira diabólica, eso no está en las escrituras, y tú dices, yo no celebro eso, tu familia te va a echar, tu familia te va a venir encima. Eso se llama persecución. Eso es persecución. Pero es mejor hacerlo. No, bueno, está bien, yo voy a ser el padrino de bautizo de la hija. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? ¿Para no tener persecución? Porque déjame decirte que si tú haces eso para no tener persecución, ya estás quedando por fuera del reino de los cielos. El Señor es bien claro y transparente. Y este mensaje es claro y transparente. Si tú me niegas, yo te negaré, dice el Señor Jesús.
Entonces, cuando tú disfrazas a tu hija el 31 celebrando una fiesta de muertos, no es que la vestí de angelito, pastor, es que la vestí de bomberito y la vestí de médico. El niño iba de policía. No, usted está participando en la celebración de una fiesta para muertos y el Señor Jesucristo es un Dios de vivos, no de muertos. Pero no queremos agradar. No, es que de pronto me regañan la niña en el colegio. Es que de pronto me le ponen 0, pues que le pongan 0 aquí para que la niña pueda entrar al reino de los cielos. Tenemos que decir como los discípulos de Jesús, nos es necesario obedecer más al Señor Jesucristo que a la profesora, a mi jefe. No, nosotros tenemos que predicar esta palabra de salvación a todo el mundo sin temor, sin temor. Entonces, la palabra ya me está advirtiendo que los de mi misma casa serán, ¿sí? Los enemigos del hombre serán los de su casa, los de su casa. Así que no se les haga raro, no se les haga raro. Hay que orar, pedirle al Señor misericordia por estas personas, eso sí hay que hacerlo. Primera de Pedro 1:3-9, ¿sí? Yo quiero que entienda que es que nosotros vamos a tener una recompensa porque ser perseguidos por causa del Señor Jesús, Él es tan hermoso y misericordioso que nos va a recompensar, nos tiene una recompensa reservada en los cielos, ¿sí? Que eso va a ser manifestado en el tiempo postrero, o sea, en el último día, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es manifestado? La palabra manifestado viene del griego faneró, que significa se deja ver, se hace visible, se hace presente, se muestra. Eso es lo que significa la palabra manifestarse. Entonces, cuando se habla en la escritura que Dios fue manifestado en carne, está diciendo Dios se dejó ver en carne. Dios se hizo presente en carne. Entonces, este regalo, esta recompensa viene cuando el Señor Jesucristo se vuelva a presentar en carne. Ese Dios que se había presentado antes viene por segunda vez y última vez, ya para llevarse a aquellos que obedecieron al Señor Jesús, y va a ser el galardonador de todos nosotros para darnos esos regalos. Galardonador es el que da el regalo, galardón es el regalo que vamos a recibir. ¿Cuál es ese galardón? La vida eterna. Primera de Pedro 1:3-9. ¿Qué pasa? Que vivimos con los afanes de la vida y no nos enfocamos en la vida eterna, porque es que ¿con qué pago mañana la renta? ¿Con qué pago esto? Y piense en plata, y piense que me va a comprar esto, y piense que debo allí, y piense que me va a comprar, y hágale, y piense, en vez de estarnos enfocándonos en la vida eterna. El Señor ya sabe que usted tiene necesidad de todo. Busquémoslo a Él primero y Él nos va a dar todas esas cosas. Primera de Pedro 1:3-9. Miren lo que está escrito aquí, que está mal escrito, porque la pluma mentirosa metió la mano para que ustedes se confundan. Pero gracias al Señor Jesús nos quitó el velo y nos ha mostrado y nos ha dejado ver el original en griego, que en el griego no dice esto. Mire lo que dice aquí. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fácilmente usted dice, ahí hay dos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre es uno, de nuestro Señor Jesucristo es dos. Mentira, mentira de Satanás. Lo que está escrito realmente es: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Totalmente diferente la frase, ¿verdad? La oración. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminante e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es lo que nosotros estamos anhelando, y es la promesa que el Señor Jesucristo le va a dar a todos aquellos que son perseguidos por causa de su nombre. ¿Quién dice amén? Históricamente, usted puede leer toda la escritura y casi los profetas, todos los profetas fueron perseguidos por causa del Señor Jesús, todos los discípulos, aún hoy día. Lo que pasa es que vivimos en una comodidad demasiado amplia. Tú en casa estás así, abres la ventana, nadie te va a matar a piedras por decir que porque tú dices que Jesús es el creador. Por ahora nadie te va a matar ahora, por ahora. Pero lo que pasa es que tú no estás cerca en los países donde estamos nosotros. Por ejemplo, aquí nomás en Arabia Saudita te pueden meter preso y hasta matar por predicar a Jesús en tierras de ellos. Acá en Irán, aquí, cruzando aquí el Golfo Arábico o Golfo Pérsico, aquí al frente, en el mar donde nosotros nos bañamos en verano, ahí cruzandito está Irán. Y ahí matan a las personas por ser cristianos. En Irak, eso, hoy día están muriendo muchos hermanos están siendo atribulados por causa del nombre del Señor Jesús. Pero como a nosotros no nos ha tocado, Dios, Señor Jesucristo es muy misericordioso. El Señor Jesucristo dice que no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos tolerar, una prueba que nosotros no podamos resistir. Él sabe hasta dónde podemos resistir, pero todavía seguimos muy cobardes, encerrados en nuestro caparazón ahí, ¿sí? Jugando a ser el buen cristiano. Pero mire todo lo que nos ha enseñado en este tiempo el Señor Jesús por medio de las bienaventuranzas, y creo que más de uno de nosotros está perdiendo el test, más de uno de nosotros está perdiendo el año hacia el camino de la salvación, porque todavía seguimos, no somos pobres de espíritu, todavía no lloramos por el pecado, todavía no somos pacificadores, no tenemos misericordia, no tenemos sed ni hambre ni sed de la palabra del Señor Jesús. Todavía seguimos siendo altivos, arrogantes, groseros, altaneros, no perdonamos al hermano y no somos mansos. Todo eso, y ahora esto, que no, venga, no hablemos muy duro, usted no se ponga, mija, usted, mija, no se ponga a decir nada por allá de hablar de religión, de cosas del Señor Jesús, ni nada de esas cosas, porque esa gente pues no le gusta y la botan del trabajo, y ese trabajito le están pagando muy bien, mi amor. O sea, cállese calladita. Oye, mija, no se ponga a decir nada de cosas de Jesucristo, porque la echan. Por favor, si el que le dio el puesto es el Señor Jesús, y él mismo es el que lo va a quitar si a él le place. El problema aquí es que estás quedando por fuera porque estás obedeciendo más a los hombres que al Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, resulta que vamos a ver aquí a un personaje, a un hermano en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, rápidamente. Resulta que los discípulos de Jesús tenían muchas actividades, y a veces tenían que cubrir tantas cosas que no les daba tiempo de ir a predicar, y entonces ellos se reunieron y dijeron, bueno, vamos a escoger a 7 hermanos para que nos ayuden a atender las mesas, nos ayuden a limpiar, nos ayuden a servir, porque estamos ocupados y nos vamos en esas cosas y no llevamos el mensaje. Y escogieron, dice acá en capítulo 6, Hechos, capítulo 6, versículo 4, 3.
Dijeron ellos, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces mire lo que escogieron. Voy a hablarles de Esteban. Era una persona, estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces mire que 6:8, capítulo 8 del capítulo 6, versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron a concilio y le pusieron testigos falsos que decían, ese hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y pues les hemos oído decir que ese Jesús, despectivamente, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire cómo se empezó a cumplir la palabra, la profecía del Señor Jesús en este hermano llamado Esteban. Y mire lo hermoso, que era un hombre que estaba lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Glorificándose él, no, glorificaba el nombre del Señor Jesús. ¿Y cuántos medios pastores que saben 2 o 3 palabras en la escritura y se levantan y se creen dioses y se creen y hasta se ponen títulos de apóstol porque pastor no les sirve? Y este era un diácono. La palabra diácono significa, ya le digo dónde tengo esto, diácono viene del griego diáconos, con K, que significa servidor, ayudante. Era un ayudante lleno de gracia y de hacía prodigios. El Señor le dio poder a este ayudante y no por eso se creía más que un apóstol. Porque es que el Señor Jesús, él tenía claro, Esteban, que el que se humilla, el Señor lo exalta. Aquí no se trata de quién tiene el cargo más alto. Aquí se trata de quién es más humilde y obedece al Señor Jesús para vida eterna. Porque todo el que se salta, el Señor lo va a humillar. Y este varón, capítulo 7, dice 7:1, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Las mentiras, lo metieron en unas mentiras diciendo que le está diciendo cosas que no son. Blasfemaron contra él. El mismo Señor Jesucristo dijo que nos iban a injuriar, que nos iban a burlar de nosotros, nos iban a humillar, nos iban a despreciar, iban a inventar cosas sobre nosotros por causa del nombre del Señor Jesús. 2, y él dijo, varones, padres, oíd. Esteban, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham y empieza, mi amado Esteban, a exponer el mensaje de salvación a todas estas personas. Empezó a predicarles. Me imagino que pasó esa parte donde dice arrepiéntanse. Todo empezó a predicarles y empezó a predicarles y empezó a predicarles. ¿Cierto?
Y en el 51, una vez que les predica todo, les dice Esteban, duros de cerviz, ¿sí? Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Señor Jesús. La Escritura lo dice. Dice que el Señor es el Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros, y a sus papás también, sus antepasados, todos estuvieron en contra del Señor Jesús. 52 les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Les decía Esteban a todos estos fariseos judíos, y mataron, dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, el justo es Señor Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Señor Jesús y al mismísimo Jesús que estaba a la diestra de, o sea, a la diestra de Dios. O sea, significa en su trono. La diestra de Dios significa que se sienta en su propio poder. Eso es lo que significa en la traducción diestra de Dios, sentarse en su propio poder. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, o sea, al Señor Jesucristo sentado en el trono, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis que hay un solo trono y en él uno solo es sentado, y el que está sentado ahí es el Señor Jesús, porque es el Todopoderoso. Dice la Escritura, yo no estoy inventando. Entonces, 57, ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. No queremos oír más eso. Y lo encendieron a piedra. Yo más de una vez, cuando empiezo a hablarle a una persona, empiezo a hablarle, y cuando empiezo a decirle que el Señor Jesús es el Padre, que el Padre eterno fue el que murió en la cruz, se tapan los oídos y dicen, ¿sabe qué, hermano? Usted está loco. No me hable más, pobrecito usted. El Señor se apiade de usted, me dicen. Porque este mensaje es locura para los que se pierden, dice el Señor Jesús. Entonces, se taparon los oídos, se remitieron a una contra él, 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y ahí aparece el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Y dice ahí, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo, capítulo 8, consentía en su muerte, o sea que el man estaba aprobando esa muerte porque Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia del Señor Jesús. Donde fuera los sacaba y los hacía matar y encarcelar. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando a casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ustedes se pueden imaginar. Vea, no sé si ustedes han recibido algún golpe en la cabeza, a veces ustedes, no sé, a veces uno se va a la estufa y ¡pum! Se golpea contra el coso aquí el cajoncito y duele nomás, o a veces que le dan a uno un calvazo, a uno le duele. Usted se imagina que lo encienda una multitud a usted a piedra. ¿Cuánto debe doler eso? ¿Cuánto dolor físico? ¿Qué prueba tan grande morir apedreadas, toteado, apedreadas? El Señor tenga misericordia de nosotros. Este hombre, mire todo lo que pasó.
y se mantuvo firme. Él nunca maldijo a esas personas. ¿Por qué? ¿De dónde aprendió eso? Lo aprendió del mismo Creador que también fue tribulado. Su nombre es Jesús. El Señor Jesucristo se hizo carne, caminó en medio de nosotros y dice que fue llevado como una oveja al matadero. Nunca abrió su boca, nunca maldijo a nadie, jamás. Y eso hizo Esteban, porque caminó y aprendió lo que el Señor Jesucristo le enseñó. ¿Estamos nosotros caminando y aprendiendo lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando en todo este tiempo? No, no, nos da miedo que me echen del trabajo, me da miedo que ponerme en problemas con mi familia, porque siempre pensamos es con la barriga y no con la mente, con el corazón. Ese hombre fue atribulado por causa de el nombre del Señor Jesús. Y todos estos discípulos fueron de igual manera atribulados. Miremos ¿dónde es que está? Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios. Ya el apóstol Pablo, más adelante, el Señor teniendo misericordia de Pablo, después de que Pablo persiguió a la iglesia y todo, ¿a cuántas personas no consintió la muerte de Pablo? De todas estas personas, el mismísimo Señor, cuando iba Pablo camino a Damasco, cruzando el desierto de Damasco aquí en Siria, él iba a buscar, pidió unas cartas al rey para poder entrar a Siria y sacar a los cristianos que estaban allá, para traerlos a Jerusalén, para encarcelarlos y matarlos. Para allá iba Saulo, el apóstol Pablo, y se le pareció el mismísimo Creador en el desierto. Al mediodía dice que una luz lo puso ciego. ¿Cómo era la luz? Y la palabra del Señor dice que al mediodía, donde el sol está en toda la mitad, donde hay más luz en la tierra, donde hay más claridad, y fue más la presencia del Señor que lo encandiló y lo dejó ciego. Señor, ¿quién eres tú? Dice Jesús, al que tú persigues. ¿Por qué me persigues, Saulo? Y él se reconoció que ya Jesús era el Dios Todopoderoso porque él lo vio morir en la cruz también. Y entonces se postró y dice, ¿qué quieres que haga yo, Dios mío? Dios Todopoderoso, ya lo reconoce, ¿cierto? Y entonces ya vemos a un Pablo predicando con su propia vida, con ahínco, sin parar. Pero para él no fue fácil. Él era un hombre que tenía poder económico, tenía poder político, era griego, también era, por familiar, era judío, tenía mucho poder. Para él era muy fácil quedarse como estaba, pero él dejó toda su comodidad, todo, porque el Señor Jesús le quitó el velo de sus ojos y el Señor Jesús se hizo su llamado y empezó a seguir al Señor Jesucristo porque sabía que la meta era vida eterna, que esto era pasajero. Y entonces mire lo que le pasó a Pablo en Segunda de Corintios 11, 23. Mire lo que Pablo nos ilustra aquí, lo que es ser atribulado por causa del nombre del Señor Jesús. Dice 2 Corintios 11, 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces ha sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos,
y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire todo lo que nos enumera, mira todo lo que nos enumera Saulo, toda esa, lo que a él le tocó padecer. ¿A usted le ha tocado todo eso? ¿A usted le ha tocado por el nombre del Señor Jesús ser azotado más de 39 veces? ¿Que lo hayan apedreado alguna vez? ¿Sí? Usted por estar viajando se ha perdido en el mar. Usted sabe que es perderse en el mar. Dios quiera que nunca nos perdamos en el mar. Padre Santo, líbranos. Sí, peligros en los ríos por tanta cosa que pasó. De hecho, una vez lo iban a apedrear, lo iban a matar y lo tuvieron que sacar por una canasta, escondido en una canasta para salir de la ciudad para que no lo mataran. Es peligro de muerte. Y fuera de eso, mire lo que dice en el capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, o sea, para que él, por causa de que el Señor le dio mucha revelación a él, porque la mayoría de las cartas que están en el mal llamado Nuevo Testamento las escribió él, pero él no las escribió en un resort 5 estrellas de Dubái o allá en Melgar en un 5 estrellas de un hotel. No, él escribió todo eso la mayoría de veces en la cárcel, privado de la libertad, escribía cartas, pendiente de las iglesias, pendiente de orar, encarcelado. Y fuera de eso, como él le dio tanta revelación, los discípulos de Jesús podían sanar a las personas. En el nombre del Señor Jesús sanaban personas, resucitaban muertos. Ese poder les dio el Señor. Y miren lo que le pasó a Saulo en el capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que él no perdiera el foco, para que él no se desviara del camino y se creyera más que el Señor Jesús, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor Jesús que lo quite de mí. Una enfermedad que el Señor le puso a Pablo, a Saulo de Tarso. Una enfermedad. Lo que se ha investigado parece ser que era algo en los ojos, tenía unos ojos como saltones y eso le producía ardor, etcétera. No hice la escritura, pero los libros de historia arrojan y muestran que ese aguijón que habla, la palabra aguijón es algo que te está chuzando constantemente, es una manera de hablar simbólicamente. El aguijón es, tener un aguijón es tener una enfermedad en el cuerpo que constantemente me está afectando. Entonces, dice que 3 veces le ha rogado al Señor Jesús que se lo quite. Y me ha dicho, el Señor Jesús le contestó y le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le dijo, Saulo, bástese que usted va a ser salvo. No importa si tiene los ojos enfermitos, esto, porque todo eso se va a quedar aquí, porque cuando yo venga su cuerpo va a ser glorificado. En cambio, el de ustedes y el mío también, si seguimos obedeciendo a nuestro Señor Jesús. Vemos cómo la escritura me centra a mí de qué es atribulado por causa del nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, seguimos. Daniel, el profeta Daniel, por envidia, Daniel 6, porque el rey lo nombró casi soberano sobre todo el reinado. Iba a nombrar sobre ese reinado que él ejercía. Él siendo un hebreo que había sido llevado en cautividad por allá, para los babilónicos. Y los persas de esa zona, que esos persas son allá en Irán, tenían mucha envidia de él y querían matarlo, pero como él era tan fiel, no podían.
no podían contra él, ¿cierto? Entonces, dice aquí la escritura, dice la escritura que estos hombres, estos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna. Estoy hablando del libro de Daniel 6:4. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio ni falta fue hallado en él, porque él era fiel tanto a su jefe como al creador. Él oraba 3 veces al día, se arrodillaba a orarle al único Dios verdadero. Su nombre es Jesús. Entonces estos gobernadores se juntaron delante del rey y le dijeron al rey: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados y sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. O sea, teniéndole una trampa a Daniel, porque ellos sabían que Daniel era fiel a su Dios, al único Dios, no hay otro. Su nombre es Jesús. Entonces dijeron: oh rey, confirma el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. O sea, ellos le habían hecho firmar al rey que ninguna persona en el reinado podía arrodillarse a otra persona que no fuera el rey, ni a ningún otro dios que no fueran los dioses que ellos adoraban. 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, o sea, su habitación, que quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante del Señor Jesucristo, como lo solía hacer antes. Vemos otra vez que la dinámica es la misma de aquella persona que verdaderamente confía en el Señor Jesús. Allá vimos los discípulos de Jesús: no importa que me peguen, me pegaban y salían con más ahínco, dichosos de eso, iban y predicaban al Señor Jesús todos los días por las casas y en las sinagogas y a todo momento. A Esteban lo metieron en problemas, les dieron chismes contra él, mintiendo, lo mintieron. Y él vino y les predicó, les dijeron: ¿es verdad que usted está diciendo eso? Y él dijo: no, yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, esto, arrepiéntanse. Les dijo de todo, y les dijo víboras, hipócritas, igual que el Señor Jesucristo le mandó. Y lo mataron a pedradas. Y vuelve aquí y nos muestra que una persona que conoce la Escritura, que sabe que si negamos al Señor Jesús, Él nos va a negar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Daniel? Y uy, no, pero más bien pongo una cortina, me escondo para no molestar a nadie, para agradar al mundo, para que se agraden ellos y no me manden ni me maten ni me manden como comida de leones. No, dice clarito que entró a la casa y abrió las ventanas y se arrodillaba 3 veces al día. 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es el de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando él
rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. La palabra clave es sirve. Nosotros debemos de servirle al Señor Jesús, no a los del mundo. 17. Y fue traída una piedra y puesto sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño al rey. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, o sea, el Señor Jesús, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en el Señor Jesucristo, en su Dios. Y dio orden al rey, el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, se los tragaron toditos. A ellos mentirosos que acusaron a Daniel y a sus hijos y a sus esposas. Entonces el rey escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino de todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Cuál es el Dios de Daniel? El Señor Jesucristo, el mismo Dios suyo y mío. No hay otro. Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Mire lo que el Señor nos deja como enseñanza a nosotros, que nosotros vamos a ser bienaventurados si nos llega a pasar cosas como esa. Nosotros, el Señor nos deja consignado todo eso para que sepamos que va a venir tribulación contra nosotros. Ya ahorita hay una cantidad de rumores de guerra y demás, pero el Señor dice que no es el fin todavía, pero esos son señales de que el Señor Jesús está próximo, y esa proximidad del Señor Jesús viene con tribulación. Esa tribulación va a venir, se va a dejar venir, porque van a perseguir a todo aquel que diga que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso. A ningún otro van a perseguir, sino aquel que pronuncie que Jesús es el Padre Eterno. O sea, a ustedes y a mí y a todos aquellos que hoy están persiguiendo y hoy están muriendo por causa del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús por la misericordia que ha tenido hasta ahora con ustedes y conmigo, porque no nos ha tocado lo que a ellos les ha tocado. Amén. Esta mañana leí unas citas muy importantes que el Señor Jesús nos daba, de que si nosotros, Mateo 10, 32, 33, dice claramente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de yo, Padre que está en los cielos. Ahí no dice nunca, nunca, nunca dice de mi Padre. Eso no está escrito. Eso es para confundir a las personas.
y no hablen del verdadero Dios. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Sí me están haciendo entender? Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de yo, Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de yo, Padre que está en los cielos. ¿Está claro? El Señor Jesucristo dice que si usted lo niega delante de los hombres, Él también lo va a negar. Pero que si usted lo confiesa, el Señor Jesucristo también te va a conceder vida eterna. ¿Quién dice amén? Si estamos leyendo, entendiendo el mensaje claro de salvación. Segunda de Timoteo 2:1-13. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mi hermano, eso es una ordenanza. ¿Quién le dijo a ustedes que estar en el camino del Señor Jesús es vagancia, vacaciones? No, señor. Porque es que esto es para vida eterna. Esto que estamos viendo acá es pasajero. Lo real está en la eternidad, en lo espiritual con nuestro Señor Jesucristo para siempre. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los asuntos de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Quién dice amén? Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, 12, 19. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa del Señor Jesús. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio del Señor Jesús? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga. De verdad que para mí fue un honor demasiado grande el haber podido desarrollar esta bendición de mensajes, estas bienaventuranzas, que yo sé que el Señor Jesús a muchos de nosotros nos ha tocado el corazón, nos ha puesto a pensar, porque estamos con falta de perdón, estamos con falta de misericordia,
estamos todavía siendo personas demasiado arrogantes, prepotentes, con falta de mansedumbre, con la Biblia debajo del sobaco, puesta ahí de adorno en la casa o en la mesita de noche, pero sin sed ni hambre de la palabra del Señor Jesús, todavía con falta de pobreza en el espíritu, porque todavía no reconocen que son pecadores, sino que se creen más que los demás. Nos creemos, dijo el otro. Y muchas cosas nos faltan. Yo sé que este mensaje a más de uno nos pone a pensar. Los invito a que en su tiempo libre, en su día de reposo, retomen todas estas prédicas y empiecen a verlas una por una y empecemos a ejercer lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado por medio de este mensaje. Les amo mucho, les pido disculpas, a veces me exalto mucho y me emociono y peco en el sentido de que la palabra del Señor dice que en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que es necesaria para edificar al oyente. Y he utilizado a veces palabras que no son de un predicador. Le agradezco al pastor Luis Alberto, que cumple la escritura y me llama y me dice, pastor, muy hermoso su mensaje, lo felicito, lo invito a que revise un poquitico el lenguaje que ha usado a veces en la prédica. No estoy hablando de nada de fondo de la prédica porque está muy metida y encarrilada en los preceptos bíblicos. Es la forma. Entonces, le pido a ustedes que me disculpen, me perdonen si en algún momento vieron por ahí alguna palabra. Estoy en ese proceso también de cambiar como ustedes y me equivoco también. Pero gloria al Señor Jesús, que tengo hermanos que me exhortan, tengo hermanas y hermanos que me aman y me muestran. Exhortar significa animar a la persona, animarlo, no caerle encima, no criticarlo, no aplastarlo, no humillarlo, sino lo que hablaba la escritura en este mensaje, y es restaurar al hermano, es llevarlo a conciliar. Todas esas cosas le doy las gracias a mis hermanos pastores que también estuvieron pendientes de eso, porque cada uno de nosotros estamos pendientes de cada uno de nosotros para que ninguno de nuestros hermanos va a dar un mensaje que no agrade a nuestro Señor Jesucristo, porque nos amamos unos a otros. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, de antemano, le doy la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús, porque utiliza al pastor para que me corrija, para que el nombre del Señor hoy esté siendo glorificado. Toda la honra y la gloria para nuestro Señor Jesús. Los amo muchísimo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga